día, ¿cómo le va, Jorge? Juan Pablo, hay dos clases de rumores. Por un lado, que el gobierno de la provincia de Córdoba anularía la tasa vial. Por otro lado, que la anularía porque la Corte Suprema la declararía inconstitucional. Mire, nosotros en el último aumento de peaje, que usted recordará que fue a fines del 2013, empezó a operar en enero del 2014, sosteníamos, porque fue un aumento de entre el 100 y el 250% en algunos puestos de peaje, sobre todo básicamente impactó muy fuerte sobre la ruta 36. Nosotros decíamos que esto se debía a que era inminente una resolución judicial del máximo tribunal de la Nación en el sentido de declarar inconstitucional esta tasa vial que desde el comienzo, desde el Frente Cívico, habíamos sostenido que violaba absolutamente todo el sistema tributario y imponía una doble imposición tributaria sobre algo que ya se pagaba, con lo cual evidentemente iba a tener una resolución judicial de este tipo, que el gobierno ya lo sabía y que por eso iba con el aumento de los peajes. Nosotros decíamos en ese momento que ese fallo, si no salía antes de la feria, inmediatamente posterior a la realización del año judicial iba a salir, porque inclusive había un informe de la Comisión Federal de Impuestos que era contundente en ese sentido. Yo la verdad que a esta altura que ya el gobernador de marcha atrás sobre algo que hace un año y medio le venimos advirtiendo, no solamente de este sector político de la oposición, sino tributaristas, expertos en la materia, desde el primer momento de que esto se puso en marcha, dijimos que esto era un ultraje al bolsillo de los cordobeses, porque iba sobre un impuesto que ya se pagaba, que era coparticipable, y que la verdad que por más que inventaran la figura de una tasa o de un peaje indirecto, como le gustaba decir al gobernador, nos parecía que verdaderamente era vulnerar lisa y llanamente los derechos de los usuarios. Y bueno, en definitiva creo que ahora el máximo tribunal de la Nación va a poner blanco sobre negro, y probablemente el gobernador de la Sota quiera hacer una maniobra política para antes que esto suceda y que antes que la Corte Suprema le ponga un freno a esta voracidad que ha tenido de la Sota en este último año y medio, lo haga. Pero la pregunta que quedará flotando es qué va a pasar con aquellos que sienten que durante un año y medio pagaron algo que era inconstitucional y que evidentemente era ilegítimo. Está bien, pero ¿eso ustedes tienen alguna información más allá de los rumores de que la Corte puede llegar a fallar ahora? ¿O que sea inminente el fallo? Nosotros teníamos, vuelvo a insistir con esto, digamos, nosotros no solamente teníamos información, no rumores, información proveniente del mismo seno de la Corte Suprema de Justicia, de que en todas las salas por las que había pasado ese expediente había salido con dictamen de inconstitucionalidad, y vuelvo a insistirle, también teníamos la información, vuelvo a insistir, no rumores, sí, sobre que la Comisión Federal de Impuestos había sido absolutamente tajante con la inconstitucionalidad y la doble imposición tributaria, con lo cual, por eso fue el argumento político que en su momento, cuando fui consultado sobre esta cuestión, esgrimíamos desde el Frente Cívico, desde el por qué se aumentaban los peajes de la manera que se aumentaban, sobre todo en corredores en los que se han anunciado importantes obras que sin la tasa vial van a ser de casi imposible prosecución, ¿no? ¿Y usted entiende que el dinero recaudado por el aumento de peajes equipara a lo que se perdería si se saca la tasa vial? No, evidentemente no, pero de alguna manera, usted hasta el día de la fecha, nosotros le hemos hecho un cálculo, le hacíamos ayer a la tarde un cálculo que se han recaudado más de 900 millones de pesos. Para este año tenían previsto recaudar más de 700 millones de pesos exclusivamente para eso. Por supuesto que no lo equipara, pero de cualquier manera, fíjese que los que pagaban el peaje y empezaron a pagar 10 pesos, ustedes graficaban y cronicaban de manera muy clara la semana pasada cómo en la ruta 36 se pagaba peaje por una ruta que ni siquiera se podía transitar, y la pregunta es por qué semejante salvajismo a la hora de cobrar al usuario. Y bueno, tienen que recaudar porque han prometido multimillonarias obras que no van a poder ejecutarlas, y las querían ejecutar con el cobro de un impuesto que era absolutamente ilegítimo. Bueno, esto simplemente va a poner un poco de claridad sobre la cuestión y un poco de justicia sobre el derecho de los usuarios. Juan Pablo, muchas gracias, muy amable. No, gracias a usted. Que le vaya muy bien. Bueno, Juan Pablo Quinteros, vocal del ERCEP por la oposición.